Buenos días, saludo al ingeniero Enrique Loyola, presidente del Consejo del CETIS Universidad. Muchas gracias por sus palabras. A la doctora Esther Mulnitz, vicerrectora de la Academia del CETIS Universidad, muchas gracias también. Al director del CETIS Universidad Campus Ensenada, Carlos García Alvarado, muchas gracias. A todos ustedes, estudiantes y egresados del CETIS Campus Ensenada, a los maestros, a los padres de familia, a los exalumnos. En primer lugar, quiero saludar y felicitar al CETIS Universidad por su 50 aniversario. Sé que esta universidad, en esta celebración de 50 años, ha hecho una aportación, un capital fundamental de desarrollo y de plenitud de las capacidades de muchos universitarios que han pasado por esta institución y que son ahora un activo fundamental también para el desarrollo, no solamente en Baja California, sino por todo el país, en donde cada uno de estos activos humanos, en su desarrollo, en su preparación, en su formación y en su capacidad, se encuentra realizando su potencialidad a favor de los intereses superiores, que son los intereses de todos, que son los intereses de los mexicanos, que son los intereses de nuestro país. Así es que, maestros, directivos, consejo, comunidad CETIS de Ensenada y de todo Baja California, les felicito a nombre del gobierno de la República. Enhorabuena. Por otro lado, quisiera compartir, como ya lo he hecho por la mañana con algunos empresarios, el día de ayer en la reunión a propósito que se encuentra desarrollándose de gobernadores fronterizos, una reunión que me parece de lo más importante para la región de nuestro estado, también hacerlo con ustedes. A veces los tiempos son un poco complicados en nuestras agendas, pero sí no dejar de hacer algunas reflexiones de los temas más importantes, probablemente de los temas más prioritarios en nuestro país, que son un desafío, que siguen siendo un reto nacional y que por supuesto también en muchos de estos hay resultados concretos, específicos, que el presidente de la República, el presidente Felipe Calderón, ha venido impulsando a lo largo de su administración. En primer lugar, compartir uno de los anhelos de todos los mexicanos, uno de los desafíos, por supuesto, también más importantes, que es precisamente el reto de buscar mayores niveles de seguridad, mayores niveles de tranquilidad y de orden en nuestro país. Como ustedes saben, en México, en algunas regiones de nuestro país, la criminalidad ha mostrado un rostro muy, pero muy violento, particularmente en un desprecio, a veces incluso hasta por la vida, un desprecio irracional, criminales que sin alma atacan a otro semejante con toda la fuerza de su maldad. Y por esa razón tenemos que buscar acciones concretas y específicas que nos permitan recuperar el orden, recuperar la tranquilidad, establecer rutas y mecanismos que aseguren que todos los mexicanos puedan vivir en paz, en armonía, en libertad y en la protección de sus derechos básicos y fundamentales. Y bajo esa premisa, el gobierno de la República ha trabajado una estrategia en materia de seguridad. Hoy este desafío, este reto, no puede quedar, en una improvisación. Hay toda una ruta precisamente que combate a esa criminalidad a favor de los intereses de una comunidad. ¿Qué es lo que pasó en México? ¿Qué pasó en el país? ¿Por qué de repente cuando vemos algún noticiero, nos informamos a través de algún medio de comunicación, que de repente hay una criminalidad que violentó a otra persona? Ustedes los
jóvenes pues seguramente no habían aún todavía muchos nacido, pero déjenme informarles que México por ahí en la década de los años 70 y los 80, México era un país en donde había trasiego de la droga, es decir, México era una ruta para la actividad del narcotráfico muy atractiva, particularmente por el consumo tan importante que sigue realizándose y desarrollándose en el país vecino de los Estados Unidos. Y estas rutas del narcotráfico fueron deteriorando prácticamente en el camino a muchas instituciones de nuestro país. Empezó a generarse una corrosión, empezó a oxidarse, así como el mar empieza a oxidar paredes y rejas, etcétera, metales. De esa misma manera, ese óxido llegó y empezó a corroer para poder transitar con facilidad y llevar la droga desde el sur hacia el norte de nuestro país. Y esos criminales, esos narcotraficantes, no solamente se conformaron con poder tener acceso hacia las fronteras, sino que en el tiempo también al acumular riqueza y poder fueron confrontándose en las mismas bandas, hubo una rivalidad delincuencial. Y esto empezó a cambiar una logística, digamos, de ruta de trasiego de las drogas por otra ruta también, que ya no era solo poner la droga hacia el norte de nuestro país, sino buscar el poder venderla, comercializarla en la medida en que también empezó a generarse un consumo importante, particularmente en las regiones nortes de nuestra comunidad, y eso empezó a generar rivalidad delincuencial, disputa por venderlas en el picadero, en la colonia, en el municipio, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues una estrategia para contener esas acciones de la criminalidad que evolucionaron con otro tipo de criminalidad, como lo es el secuestro, la extorsión, el robo, entre algunas otras acciones que empezaron a cometer los criminales. Es decir, de un negocio del narcotráfico pasó a ser un crimen, como hoy decimos, organizado. ¿Y qué busca la Estrategia Nacional de Seguridad Pública? Bueno, pues debilitar a las estructuras criminales. Si hoy el crimen organizado lo es así, porque así se le denomina, pues el Estado mexicano debe estar prácticamente mayormente organizado que los criminales. ¿Y qué necesitamos para que el Estado esté 3, 4, 5 veces más organizado y por enfrente de los criminales? Fortalecer nuestras instituciones. Por eso, seguramente muchos de ustedes han escuchado y se han informado de que estamos perseverantemente insistiendo para que podamos escalar las capacidades, particularmente de las autoridades encargadas de brindar la seguridad a su comunidad, de las policías municipales, de los ministerios públicos locales, de las unidades antisecuestro, de las policías federales. Porque si hoy tenemos presencia y ustedes visualizan al paso por donde transitan a veces retenes y presencia de autoridades de las Fuerzas Armadas, es precisamente para dar el tiempo suficiente para que la autoridad local escale sus capacidades, es decir, es una presencia subsidiaria y temporal. Así es que, amigas y amigos, maestros y estudiantes, de eso se trata la presencia de las fuerzas federales, es subsidiaria para que eleven capacidades los estados en sus organizaciones encargadas de procurar, administrar y dar la seguridad en sus entidades. ¿Qué otra cosa estamos trabajando? Bueno, pues en diseñar un nuevo marco normativo. No puede quedar en la voluntad de los gobernantes si hacen o no valer lo que la Constitución mandata. Es decir, cuando un presidente de la República, cuando un gobernador o cuando un presidente municipal llegan al cargo de elección popular y toman protesta, no es opción
atender y aplicar y asumirse en la responsabilidad que la propia Constitución le obliga a brindar. Es decir, no llega alguien con la Constitución y se le dice, oiga, fíjese que ahora que es representante popular, la Constitución dice que tiene estos deberes, cuáles quiere hacer y cuáles no. No es opción, no se puede eludir. Tenemos que observar a cabalidad el mandato constitucional y por eso el tema de la seguridad es una responsabilidad de la cual no se puede hacer de lado. Así es que se ha diseñado todo un sistema también en nuestro país que impere, que tenga trascendencia, que camine, que permanezca más allá del mandato constitucional que pueda tener cualquier gobernante en turno en nuestro país, que el que más tiene ahora es 6 años por mandato constitucional, que puede ser un presidente de la República o un gobernador, por ejemplo.